vertical, un corte coronal y un corte horizontal. Para que cuando ustedes puedan ver una tomografía en cualquier corte, ustedes ya puedan identificar todas las estructuras anatómicas, ¿sí? Y verán que al final de esto les voy a presentar unas tomografías y ustedes ya van a poder identificar todas las estructuras anatómicas. Por lo tanto, en el examen, pues ahí les voy a poner las tomografías y ustedes ya tienen que identificar todas las estructuras anatómicas. Entonces vamos a ver las tres tomas. La primera que vamos a ver ahora es un corte coronal. Después vamos a ver un corte, ¿sí?, horizontal. Y después vamos a ver un corte, ¿sí?, horizontal. Van a ser los tres cortes que vamos a estar viendo: coronal, sagital y horizontal. Vamos a ver primero el coronal. Entonces, no se puede. Voy a entender lo que digo. Entonces, a ver, pon los dos hemisferios. Ahí está, ahí está. Entonces vamos a hacer un corte coronal y vamos a empezar a observar esto. Vean qué bonito me quedó. Esto que está acá, estamos haciendo un corte coronal. Así. Esto que está acá es este surco, por eso quise que lo pusiera, es este surco que está acá. ¿Ya vieron? Que ese surco se llama el surco o cisura interhemisférica. Este que está acá. Entonces se llama el surco o cisura interhemisférica. Quiere decir que en este surco interhemisférica, ¿sí?, ahí se repliega las meninges hacia adentro. ¿Y cómo se llama cuando se repliegan las meninges aquí hacia adentro de este surco? La hoz del cerebro. Entonces ahí es donde se encuentra la hoz del cerebro, porque ahí se repliega, y aquí es donde tendríamos la hoz del cerebro. Ahora, gíralo y ponlo de lado. Ahí está. Vean, ahora este surco, como estoy haciendo un corte acá, voy a ver esto de acá, que viene siendo este. Entonces, ¿qué surco sería ese? ¿Qué es este? Es el surco lateral o de sí. Entonces, esto que veo acá yo se llama el surco lateral o la cisura de Silvio. Por lo tanto, este va a ser un hemisferio cerebral y este va a ser otro hemisferio cerebral. Ok, vean. En este corte podemos ver toda la periferia de los hemisferios cerebrales. Y a la periferia de los hemisferios cerebrales se llama la corteza cerebral. Y entonces habíamos quedado ayer que la corteza cerebral no es lisa, vean. Tiene surcos o cisuras y tiene giros o circunvoluciones. Entonces quiere decir que esta, que es la corteza cerebral, se repliega. ¿Y para qué quedamos que se replegaba esta corteza? Para dar una mayor área en un pequeño espacio. Entonces, en esta corteza cerebral tenemos aproximadamente 100 millones de neuronas.
Y esta corteza cerebral está compuesta de sustancia gris. Cuando veamos el cerebro, vamos a ver que cuando hagamos un corte, en la periferia vamos a ver de un color como café oscuro. Y ese color café oscuro se le llama la sustancia gris. No crean que lo vamos a ver gris, ahí se ve. Entonces solamente aumenta más de color y se ve más oscuro en esa parte, es un color café oscuro. Entonces toda esta periferia está formada por sustancia gris. Y habíamos quedado que esta corteza cerebral, su función es de almacenamiento. Quiere decir que en la corteza cerebral almacenamos todo lo que aprendemos. O sea, es tu disco duro. Ahora ya van a empezar a decir que esa corteza cerebral no anda, funciona. Entonces ahí tenemos todas las funciones cerebrales, ¿sí?, superiores, donde tenemos el lenguaje, donde tenemos la conciencia, y ahí aprendemos todas nuestras noxias y nuestras praxias. A ver, ¿alguien sabe qué es una noxia? La noxia es todo aquello que aprendemos a través de los órganos de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo aprendo a través de los órganos de los sentidos le voy a llamar una noxia. Por ejemplo, todo lo que yo aprenda a través de los ojos le llamo una noxia ¿qué? Visual. Todo lo que yo aprenda a través, ¿sí?, del oído es una noxia ¿qué? Auditiva. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué es esto? A ver, escuchen, vean, ¿qué es esto? ¿Qué es? Un teléfono. ¿Cómo ella sabe que es un teléfono? Porque ella ve todas las características, las guardó ¿en dónde? En su corteza cerebral, y ahora cada vez que ella ve un aparato con estas características, dice que es un teléfono. ¿Qué es esto? ¿Por qué no dice que es un teléfono? Porque ya guardó toda esta imagen ¿en dónde? En su corteza cerebral, y ya dijo, cada vez que yo vea esto, le voy a poner un nombre que se llama Pluma. ¿Cómo se llama él? Brian. Entonces, ¿por qué ella sabe el nombre? ¿Tú cómo te llamas? A ver, ¿por qué no dijo a él que ella se llama Gabriela y él Brian? Porque ella ha guardado toda la configuración de su compañero, ¿en dónde? En su corteza cerebral, y cada vez que lo vea le va a poner un nombre. Y entonces, una vez que vemos esto, vean qué importante es esto. Ya lo aprendieron y ya pueden identificar una enfermedad, y no solo identificarla, ya pueden saber qué parte anatómica tiene afectado ese paciente. ¿Cómo se llama la enfermedad? Alzheimer. ¿Ya vieron? No, dice el Max, no. ¿Qué pasa en el Alzheimer? Pierden sus noxias y pierden sus praxias. Y entonces ahora la abuelita te ve y te dice que eres el vecino, y tú, no, hombre, abuela, si yo soy el nieto, no, tú eres el vecino. ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel de su corteza cerebral en donde está perdiendo todo aquello que ha aprendido. Y entonces ahora tú le pones esto y te dice que es la estufa. Porque ya empieza a haber problemas en donde, en su corteza cerebral. Llega el momento en donde pierde todas sus noxias y todas sus praxias, y entonces el paciente ya no puede identificar. ¿Y ahora qué es una praxia entonces? Todo lo que aprendes a través de ¿qué? De la práctica. ¿Como cuál? Como comer, como amarrarte los zapatos, como andar en bicicleta, como manejar, como escribir. Todo lo que has aprendido a través de la práctica, entonces se llaman ¿qué? Praxias. ¿Y dónde se guarda esa información? En la corteza cerebral. Entonces los pacientes que tienen Alzheimer pierden sus noxias y pierden sus
praxias. Por eso el paciente después ya no puede comer, le das la llave y ya no puede, ¿sí?, abrir. ¿Por qué? Porque está perdiendo todo aquello que aprendió. ¿Y cuál es el problema entonces de los pacientes que tienen Alzheimer? Que tienen alterada su ¿qué? Su corteza cerebral. Y entonces vemos que tiene muchos pliegues, y cuando le hacemos una tomografía a un paciente que tiene Alzheimer, vemos que está liso, porque se está perdiendo el área de su corteza cerebral. Y entonces están haciendo muchos estudios para ver por qué esas neuronas, que eran ¿cuántas? 100 millones, ¿sí?, de neuronas, se hacen muy pequeñas y se empiezan a perder los surcos y las circunvoluciones, y por lo tanto afecta su disco duro, afecta donde están sus noxias y sus praxias. Por eso es que un paciente que tiene Alzheimer ya no identifica a sus familiares, ya no identifica los objetos, porque se le está perdiendo ¿qué? La información. Llega un momento en donde se le olvida todo. Es más, ¿saben de qué se muere? Se les olvida respirar. Entonces, vean cómo está afectado. Entonces, ¿cuál es la afectación de los pacientes de Alzheimer? La corteza cerebral. Entonces, cuando ustedes están estudiando y no aprenden, es que su corteza cerebral, pues necesitan más ejercicio para que... ¿Cómo le ejercicio? Hay que bajar al gym, hay que hacer gimnasia cerebral. Ok, ¿sí entendieron entonces acerca de la corteza cerebral? Ahí se guarda toda la información, igual que lo auditivo, ¿sí? Ustedes escuchan un sonido y ustedes pueden identificar y decir, ah, es una motocicleta, es esto, es lo otro, porque ya lo aprendieron. Igual que el tacto, igual que el olfatorio. Como mamá empieza a hacer comida y dices, qué rico, ya sé qué está haciendo. O empiezas a oler y huele a café y tú dices, oh, qué rico huele. Tú puedes identificar los olores. Y todo eso, ¿dónde lo vas a guardar? En la corteza cerebral. Bueno, ¿se acuerdan entonces que les dije que el cerebro estaba compuesto por dos sustancias? Una que era la sustancia gris y la otra que es la sustancia blanca. Ya vimos que la sustancia gris está en la periferia y está en la corteza y nos ayuda a almacenar toda la información. Ahora veamos entonces qué hace la sustancia blanca. Y la sustancia blanca es el que lleva toda la información hacia esa corteza cerebral, porque ahorita vamos a ver que esas cortezas cerebrales y esos hemisferios se comunican entre ellos para llevar acciones. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia blanca entonces lleva toda la información ¿a dónde? A la corteza cerebral. Y entonces tenemos fibras que comunican y llevan toda la corteza cerebral. Y entonces tenemos una gran fibra blanca que está por abajo del surco, cisura interhemisférica. Ahí está. Y que se llama el cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso es una comisura. ¿Y qué es una comisura? Son neuronas de sustancia blanca y que cuando le llamamos comisura es porque comunican un hemisferio con el otro hemisferio. ¿Qué quiere decir? El hemisferio izquierdo está comunicado con el hemisferio derecho. Y entonces gira el cerebro. Ahí está. Cuando yo llego acá, vean, además aquí se ve, ¿sí?, quien me está comunicando a mis dos hemisferios, quien nos está comunicando entre ellos dos, ¿cómo se llama? El cuerpo calloso. Y entonces, ¿qué es el cuerpo calloso? Son neuronas de sustancia blanca que comunican un hemisferio con otro hemisferio. ¿Qué quisiera? Ahí pasan las neuronas para que se comuniquen entre ellos dos como un puente, ¿sí? Entonces, cuando yo escuche, porque vamos a ver otras comisuras, ¿sí?, cuando yo escuche la palabra comisura, yo ya voy a saber que es una estructura o son neuronas que comunican a los dos hemisferios. La comisura más grande y más desarrollada que tenemos se llama el cuerpo
calloso, que su función es entonces comunicar a los dos hemisferios. Después tenemos sustancia blanca, pero ahora que no comunican a los dos hemisferios, sino son fibras que se comunican entre ellos mismos y principalmente entre los giros. ¿Qué quiere decir? Tengo una sustancia blanca que comunica este giro con el otro giro y ahí se comunican entre ellos. Y estas fibras de sustancia blancas que comunican un giro con otro giro se llaman fibras de asociación. Entonces, ¿qué son las fibras de asociación? Son neuronas de sustancia blanca y que ahora me comunican un giro con otro giro. Luego tenemos otras fibras que son las que vienen. Si yo hiciera un dibujo acá, la gema dice, ¿qué pasa ahí? Aquí tendría el tronco cerebral y aquí tendría yo la médula, ¿qué? La médula espinal. Entonces, de la médula espinal llega toda la información de los nervios, pasan por acá y de aquí a dónde creen que se va? A la corteza cerebral. Y estas fibras que traen información de la parte externa hacia la corteza cerebral se llaman fibras de proyección. Sí. Entonces ya tenemos los tres tipos de fibras de la sustancia blanca: las comisuras, las fibras de asociación y las fibras de proyección. Veamos otra vez, ¿qué eran las comisuras? Son sustancia blanca que comunican un hemisferio con otro hemisferio. ¿Qué son las fibras de asociación? Son sustancia blanca que comunican un giro con otro giro. ¿Qué son las fibras de proyección? Son las fibras que llevan la información de la parte externa hacia la corteza cerebral. También es sustancia blanca. Es sustancia blanca. Y vean entonces qué pasa. Vamos a poner un ejemplo para que le entiendan. Un ejemplo, cuando tú eras chiquito, hagan de cuenta, vamos a figurar, que esta es la plancha de tu mamá y la dejó ahí. Y como eres chiquito y tú no sabes qué está pasando ahí, más cuando tienes como 2 años que andas explorando el mundo, ¿y qué creen que hacen? Ponen la mano. Y entonces las fibras de proyección llevan la información ¿a dónde? A la corteza cerebral. ¿Sí? Y entonces ahí se queda guardado esa información, porque cuando llega ahí, ¿sí?, guardas la información porque eso te ocasiona un proceso doloroso. Entonces la guardas y entonces estas fibras de proyección llegan a la corteza cerebral y las fibras de asociación envían la información al giro específico donde se debe de guardar la información. ¿Por qué? Porque cada giro guarda cierta información. Por ejemplo, el área visual guarda la información visual y tenemos un área específicamente que lo que aprendes con el área visual se va a estar en una sola área. El área sensitiva, que es lo que estamos viendo ahora, la sensación, hay un área especial en el cerebro donde se guarda toda esa información. Entonces, ¿quién envía esa información a esos giros? Las fibras de asociación. Y cuando se tienen que comunicar entre ellos, entonces ¿quién las va a llevar? Las comisuras. El principal es el cuerpo calloso. ¿Y qué pasa entonces cuando ya aprendiste? Llega acá, se guarda, pero aparte hay una respuesta porque se comunican entre ellas. Y dice, hey, esto es doloroso. ¿Y qué hacen? Quita la mano. Entonces viene la respuesta y la respuesta es que quitar la mano. Y todo eso se lleva a cabo a través de enviar la información por fibras de proyección, que llegue la información, ¿sí?, a la corteza cerebral y a través de las fibras de asociación pasa la información hacia el giro específico.
Una vez que el giro específico lo procesa, entonces regresa otra vez la información y lo manda por las fibras de asociación, ¿sí? Las fibras que comunican el hemisferio y estas fibras de proyección, porque ya envía una respuesta. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos tipos de fibras de proyección, que después lo vamos a ver. Unas que llamamos sensitivas, que quiere decir las que llevan la información hacia la corteza cerebral, y otras que se llaman motoras, que es cuando ya haces tu respuesta. ¿Sí la entendieron? Sí, Julián. Fibras de asociación, de proyección, comisura. ¿Sí, Gil? ¿Estás dormido? ¿Sí? Ah, no, la que está dormida es ahí. ¿Sí? ¿Está durmiendo? Costilla. Granillo. Ok, hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a ver ahora entonces que después, por abajo de este cuerpo calloso, ¿se acuerdan cuando vimos el telencéfalo? ¿A qué daba origen el telencéfalo? A ver, ¿a qué da origen el telencéfalo? Exacto, a los hemisferios cerebrales, a la corteza gris, a la sustancia gris, sustancia blanca. Y ahora los núcleos basales. ¿Y a qué? Al ventrículo lateral. Entonces vamos a ver que abajo de este cuerpo calloso se va a formar una estructura que se llama el ventrículo lateral. Se ve de esa forma en ese corte. En este corte se ve de esta forma y se llama el ventrículo lateral. Y por lo tanto, como tenemos dos hemisferios, tenemos dos ventrículos. Y separados, cada uno de ellos tenemos una telita pequeña, delgadita, que separa los dos ventrículos laterales, que se llama el septum pellucidum. Entonces, el septum pellucidum es el tabique que me separa a mis dos ventrículos laterales. Recuerden que tengo un ventrículo lateral derecho y un ventrículo lateral izquierdo. Si yo viera mi cerebro de esta forma, ahora hiciera un corte sagital, voy a ver así más o menos. Y cuando yo lo veo en esta forma, así veo, este es el cuerpo calloso. A ver, ¿qué tal el cuerpo calloso? Bueno, aquí abajo está, vean, esta telita que se ve aquí, este es el septum pellucidum, que es el que me está separando a los dos ventrículos. Entonces, si yo lo viera, voy a tener una forma como si fuera un 2, vean. Y entonces, el ventrículo lateral tiene varias partes. Por ejemplo, este corte que yo estoy viendo aquí, lo estoy haciendo acá. Entonces, lo que yo estoy viendo es esta parte de acá. ¿Sí lo entienden? A ver, yo corto mi cerebro coronalmente y ahora se los presento. Y esto que estoy viendo aquí son estas cosas que bajan en esa forma. Entonces, vean las partes del ventrículo lateral. Tiene una prolongación frontal
que es esta que está acá, tiene una prolongación temporal y tiene una prolongación occipital. Donde se une la prolongación temporal con la occipital, o sea, esta zona de acá, se le llama el atrio. Y a todo lo demás, todo esto se le llama el cuerpo. Entonces las partes del ventrículo lateral son prolongación frontal, prolongación temporal. Esto es importante porque imagínate en una tomografía, cuando inicia el corte aquí, entonces yo voy a ver el ventrículo lateral arriba y también lo voy a ver abajo, donde voy a ver arriba su prolongación frontal y abajo voy a ver su prolongación temporal. Si yo encuentro la tomografía hasta este lado, pues ya no voy a ver la prolongación de arriba, sino voy a ver solamente la de abajo y va a ser la prolongación occipital. Entonces, de ahí la importancia que tienen que aprenderse las estructuras en esos tres cortes, porque se ven totalmente diferentes. Y aparte la altura del corte, vean, como va el corte va siendo totalmente diferente. Entonces, cuando lo aprendamos, les voy a empezar a pasar las tomografías y ustedes ya van a poder identificar en cualquier corte todas las estructuras. ¿Para esto? Sí. No, estas son las prolongaciones. Haz cuenta que todo esto es la prolongación occipital. Todo esto es la prolongación frontal y acá es el atrio. Y todo hasta acá. Hasta acá. Este cuadrito es la prolongación frontal. Todo lo más el atrio es la unión de la prolongación occipital con la prolongación temporal. A ver, en esta parte superior del ventrículo lateral vamos a encontrar una telita donde están muchas células que se llaman los plexos coroides. Y en los plexos coroides, ¿qué se produce? A ver, hice una tarea. ¿Qué se produce en los plexos coroides de los ventrículos laterales? El líquido cefalorraquídeo. Entonces dicen que aproximadamente el 80% del líquido cefalorraquídeo se produce en el ventrículo lateral. ¿En qué parte del ventrículo lateral se produce el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroides. Entonces, aproximadamente el 80%, ese líquido se produce en los plexos coroides. ¿Dónde se produce el demás? Pues vamos a ver que hay un ventrículo lateral y hay un cuarto ventrículo y también esos tienen plexos coroides y ahí es donde se va a producir el resto del líquido cefalorraquídeo. Pues ya estamos viendo el inicio de la circulación del líquido cefalorraquídeo, por eso no quise hablar todavía hasta que no veamos todas las estructuras. Ok, ya que vimos el ventrículo lateral, ya nos da tiempo verlo, ¿no? Vamos a ver, mañana vamos a ver los núcleos basales.